Buenos días, chicos. Como siempre, para mí es un gustazo estar aquí con ustedes dándoles clases. Ya saben que de verdad a mí me da mucho gusto verlos todos los días. Agradezco siempre que estén con nosotros. Agradezco su puntualidad, agradezco su esfuerzo por venir y tomar la clase, pese a que el día de hoy está como para no ir a clases y quedarse en la cama dando vueltas. Agradezco mucho su esfuerzo, muchachos. De verdad, no crean que se pasa por alto. Todo eso los profesores lo apreciamos, apreciamos su esfuerzo y apreciamos que estén por acá. El día de hoy vamos a hablar de los últimos cambios económicos que existieron en nuestro país. Estamos hablando ya de los últimos años de los 80s, más o menos la mitad de la década de los 80s, todos los 90s, que es de donde algunos de nosotros provenimos, y las primeras 2 décadas del siglo XXI, que estamos hablando del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020. Muy bien, muchachos. El día de ayer estábamos hablando acerca de cómo el modelo que se llamaba Easy, el modelo de industrialización por sustitución de importación, funcionaba. Estábamos hablando acerca de cómo México se convirtió en una nación proteccionista y que eventualmente esa decisión de convertirse en una nación proteccionista, así semisocialista y semicomunista como lo son Venezuela, como lo es Chile, como lo fue o lo sigue siendo incluso Cuba, nos ponemos a pensar en estas formas de vida proteccionistas que llevan y nos preguntamos si realmente puede haber gente que considere que esa forma de gobierno o esa forma económica funcione, viable, ¿no? Porque nosotros hemos visto de primera mano en muchos países sudamericanos como una y otra vez, cada vez que intentan concentrarse en su industrialización propia sin meterse al mercado general, pues acaban en problemas o con bloqueos económicos, como le pasó literalmente a Venezuela o como le pasó también a Chile y a Nicaragua también durante la época de los 80s, que fueron bloqueados por los Estados Unidos debido a su simpatía por el comunismo, un tema del que vamos a estar hablando durante el próximo módulo, en el módulo 11, donde tocaremos ya, primero, como están viendo, estamos hablando de historia y sociedad mexicana. El día de mañana, perdón, la próxima semana, la próxima semana que iniciamos con el módulo 11, estaremos hablando de historia universal, es decir, que ya centraremos nuestros conocimientos no solamente en nuestro país mexicano, sino también en el resto del mundo. Pues el día de hoy, chicos, para que sepan las circunstancias de México posteriores a los años 80, vamos a estar hablando del siguiente modelo económico o el siguiente modelo de desarrollo económico por el cual México optó, y este es el modelo neoliberal. Y probablemente ustedes han escuchado en muchas ocasiones lo del neoliberal, porque todo el tiempo estamos escuchando a los chairos decir: abajo los neoliberales, que se mueran los neoliberales. Todo el tiempo los estamos escuchando decirlo, todo el tiempo escuchamos a nuestro presidente decir que los responsables de lo que está pasando en nuestro país son los neoliberales, y los escuchamos todo el tiempo porque se han vuelto muy populares, están en la boca de todos, pero difícilmente alguien sabe de qué se trata el neoliberalismo. Pues esto es muy fácil, chicos. El neoliberalismo fue el resultado de la mala aplicación de las políticas proteccionistas proveídas por el modelo Easy. Entonces, el neoliberalismo fue como la respuesta a la crisis que se provocó posteriormente al modelo proteccionista económico que se creó durante los primeros años del siglo, durante la mayoría de los años, no los primeros, pero la mayoría de los años del siglo XX, que estamos hablando de, como les decía ayer, en su teoría entre 1935 y su creación a 1940 hasta 1980, 1985, cuando finalmente es necesario renunciar al viejo modelo económico e insertar o redirigir nuestra patria hacia otro tipo de modelo, que es el modelo neoclásico o el modelo neoliberal. Pues el modelo neoliberal es una forma de contrarrestar todo lo que el modelo Easy había pretendido generar, e inicia por propugnar o deshacerse de la intervención del Estado en la economía y conceptúa el libre mercado
como su principal garantía de crecimiento económico. Es decir, que el modelo neoclásico o neoliberal dice que el gobierno no tiene por qué estar establecido o interviniendo entre la economía y por lo tanto considera que el libre mercado, es decir, darle la oportunidad a empresas y a fuentes económicas externas a nuestro país, son la garantía del crecimiento económico. Salvo ante la presencia de lo que se conoce como las fallas del mercado, que es cuando existen problemas como los aumentos de precios generales. Por ejemplo, ahorita mismo todo el mundo habla de que el AMLO le bajó al petróleo. La verdad es que no fue AMLO, es el mercado general del petróleo. Esas son las fallas del mercado, esas son las cosas que suceden en un mercado internacional y por supuesto que permitiendo que las empresas extranjeras entren a nuestro país. Esas empresas no están exentas de las fallas del mercado a un nivel internacional. Entonces, el modelo neoliberal propone que no se trata del gobierno, que no se necesita del gobierno para mejorar el crecimiento económico, para establecer el crecimiento económico en nuestro país y desarrollar el mercado, sino más bien es la iniciativa privada los que se van a encargar de desenvolver y mejorar los sectores económicos. Es la privatización de las empresas públicas, que eso fue lo que hicieron muchos presidentes, privatizaron, por ejemplo, a la electricidad. Antes la electricidad era el gobierno el que se encargaba de ello. Ellos la privatizaron y crearon a la CFE. El Internet lo privatizaron y se lo dieron a, por ejemplo, en ese entonces no al Internet, sino los servicios telefónicos, lo privatizaron todo. Entonces, ¿qué es la privatización? Pues la privatización es cuando tomas alguno de los mercados de los cuales se encargaba previamente el Estado y se los entregas más bien a las empresas privadas para que éstas sean las que se encarguen de invertir y generar, que si los impuestos, que si los empleos y la activación económica, porque el Estado no se encuentra en condiciones para generarlas. Y pues por supuesto que el modelo neoliberal tiene algunas garantías de las cuales tenemos que estudiar, las cuales tenemos que reconocer, que fueron las políticas que utilizaron para, digamos así, crear o mejorar el estado de vida económico que tenía nuestro país. Pues estas fueron las garantías o las políticas que se tomaron en cuenta, que se tomaron a mano, así como en el modelo EASY, las tres políticas o tres garantías eran la inversión del Estado, la reducción de las tasas de interés y todo lo demás. Bueno, pues la escuela neoliberal también se dota de ciertas políticas económicas que se deben seguir. La primera política económica es la política monetaria restrictiva, que consta en hacer todo lo contrario a lo que hacía la política EASY. El proteccionismo se abandona por completo. En este caso, las políticas monetarias restrictivas consistían en aumentar las tasas de interés y reducir, por lo tanto, como resultado, la oferta de dinero, considerando que al tener menos dinero allá afuera se disminuye la inflación y se reduce el riesgo de que nuestra moneda se devalúe en el mercado general, lo que inhibe el crecimiento económico porque disminuye el flujo de las exportaciones, perpetuando el nivel de la deuda interna y externa denominada en monedas extranjeras. Dicho en español, pues técnicamente al no tener dinero para prestarle a la gente, estas personas hacen que haya menos oferta y demanda y por lo tanto los precios de los productos que se venden y se compran se disminuyen, pero al mismo tiempo, digamos así, se inhibe el crecimiento económico. Ya no hay tanto gasto porque el flujo de exportaciones disminuye, es decir, ya no sacamos tantos productos, sino más bien los mantenemos dentro de nuestro país y de alguna forma se perpetúa el nivel de la deuda interna, que es la cantidad del varo que se necesita para mejorar el sistema económico desde dentro de nuestro país. Otra de las políticas eran las políticas fiscales restrictivas que pretendían aumentar los impuestos sobre el consumo.
O sea, todo lo contrario al modelo Easy, porque el modelo Easy pretendía reducir los impuestos y reducir las tasas de interés, pues el modelo neoliberal aumenta los impuestos y las tasas de interés. Y en vez de generar impuestos sobre la producción y la renta, pues aumenta los impuestos sobre el consumo más bien. Entonces, cuesta menos producir productos y ofrecer servicios que consumirlos, eliminando regímenes especiales y disminuyendo el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión y que es más probable que lleguen nuevas empresas y compañías que ayuden a las finanzas públicas, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad que tiene el gobierno de recaudar dinero para el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos, con las políticas fiscales restrictivas? Pues que las empresas gastan menos en impuestos porque no tienen que rendirle tanta cuenta al gobierno, pero quienes sí gastan en impuestos son los consumidores. Los productos son más baratos de producir, pero los impuestos que se cobran al consumo son mayores. Por supuesto que al hacer los productos más baratos, se supone que el costo de producción y el precio deben estar estrechamente relacionados y por lo tanto la cantidad de impuestos que se cobren será menor. Sin embargo, bueno, ese es un tema que vamos a tocar después. Hasta ahí lo dejo. Dejo la explicación por ahí y ahorita hablamos de lo demás. También estaba la política de liberalización, es decir, habría o generaba apertura internacional para el gobierno y las inversiones. Esto permitía incentivar el crecimiento y la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque ya había más permisos para que entraran nuevos agentes en el mercado, supuestamente para que no se generaran monopolios ni oligopolios. Los monopolios es cuando una sola empresa obtiene el poder absoluto sobre un producto o servicio, y los oligopolios son cuando un grupo de empresas se encargan de tener y de aumentar sus propias ganancias sin permitir que empresas de menor tamaño crezcan. Se suponía que al liberalizar y abrir a México a la apertura internacional de comercio, es decir, que entraran extranjeros, empresas extranjeras e inversiones extranjeras, y también incentivaba la generación de economías de escala, es decir, mayor productividad para las empresas, porque ya no era necesario que las empresas estuvieran invirtiendo en la industrialización y sí en su producción. También permitía aprovechar las ventajas competitivas relativas, porque cuando hay múltiples negocios, cuando tú ofreces apertura internacional, dejas que entren diferentes negocios de diferentes lugares y por lo tanto estos mismos negocios generan competitividad, y al generar competitividad, pues la gente que se ve beneficiada de la competitividad somos nosotros. Por ejemplo, chicos, piensen en esto. Cuando solamente estaba Pizza Hut y Pizza Domino's aquí en Ciudad del Carmen, las pizzas estaban bien caras. Querer comer pizza se convirtió en un privilegio porque todas las pizzas andaban por ahí de los 180 varos y los 200 varos, y yo lo recuerdo porque yo solía comer mucha pizza con mis compas. En ese entonces, Domino's y Pizza Hut eran los que se encargaban de establecer cuánto costaban las pizzas y las habían establecido en un precio caro. En 2014 llega a Ciudad del Carmen César's, y cuando Pizza César's llega a Ciudad del Carmen, estos canijos están vendiendo las pizzas a mitad de precio de lo que lo venden el resto de los negocios. Esto produce competitividad, porque ahora todo el mundo come César's y nadie quiere comer Domino's y Hot. ¿Cuál fue la respuesta? Domino's y Hot tuvieron que bajar sus precios y hacer ofertas especiales para que las personas pudieran comprar sus pizzas y así tener la oportunidad de competir contra César's. ¿Quiénes son los beneficiados de la apertura del mercado? Somos nosotros, que ahora podemos tener acceso a pizzas de menor precio gracias a que hubo apertura comercial, llegó una nueva empresa y propuso competitividad en el mercado. Esa es la competitividad, chicos. Cuando diferentes empresas tienen alguien con quien competir, se ven obligados a pelearse los clientes, y al pelearse los clientes, ¿qué viene? Ofertas, cupones,
medios de inversión, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Un resto de cosas que son el resultado de la competitividad. Creo que mi ejemplo de las pizzas es muy apropiado y espero que lo hayan entendido muy bien. Obviamente, pues por la competitividad y por el abaratamiento de la producción, también se abaratan los bienes y servicios, se reducen los costos a todo y por lo tanto se aumenta el consumo y el bienestar. Es una derivación de la liberalización. Entonces, ¿qué es la liberalización? Cuando México abre sus fronteras a la internacionalidad, es decir, que permite que el mercado internacional entre a su país. Sin la apertura internacional no tendríamos cadenas como McDonald's o Subway, ni tendríamos productos importados de los Estados Unidos. Hay muchos productos importados de los Estados Unidos que consumimos todo el tiempo, como la Coca-Cola, obviamente viene de los Estados Unidos. Y bueno, hay muchos otros productos que no se me vienen a la mente ahora mismo. Después está la política de privatización. La política de la privatización, como lo mencioné anteriormente, es cuando se considera que en vez de que el Estado y los servicios públicos sean los que se encarguen de la producción, sea la producción más bien en cargo de los agentes privados. Es decir, que el gobierno ya no se encargue de los servicios públicos y de los productos públicos, sino que sean agentes privados. ¿Por qué? Pues porque los agentes privados o las empresas privadas son más eficientes, más productivas y ofrecen más al mercado que el Estado mismo. Esto se debe a que en ese entonces el Estado entra en crisis y como ya no hay varo para invertir en la industria, pues los encargados de invertir en la industria son las empresas privadas. Así es como se crea Pemex, damas y caballeros, con la privatización de una agencia que anteriormente era en cargo del gobierno y del Estado. El Estado se encargaba de los movimientos del petróleo, pero al privatizar el petróleo, pues entonces lo que sucede es que se permite la entrada de diferentes empresas que manejen y muevan los bienes y las riquezas materiales de nuestro país. Privatizando lo que antes era público, permitiendo que agentes privados se hagan cargo de los servicios públicos, como la televisión. Televisa es un ejemplo de privatización. Y por último está la desregularización. La desregularización es cuando las reglas y las leyes que inhibían la actividad económica se abandonan para mejorar o crear mayor dinamismo en los agentes económicos. Esto es algo complicado, pero déjenme explicarlo en otras palabras. La desregularización o la desregulación, más bien, es desregulación, perdón. La desregulación es cuando tuerces las leyes para que las empresas económicas se vean beneficiadas por las mismas y por lo tanto ya no necesitan rendirle tanta cuenta al gobierno y mejor sean ellos quienes se encargan de establecer su propia regulación económica para que así no haya trabas que los molesten y puedan más bien hacer lo que se les da la gana y así inviertan más dinero. La desregulación promueve la inversión. Entonces, todo lo que se había hecho con el modelo Easy, que pretendía ser proteccionista y regular las exportaciones e importaciones, todas esas reglas, todas esas leyes se abandonan. Ya México no necesita estar revisando cada uno de los movimientos que hacen las empresas privadas, porque cuando hacemos eso, les dificultamos los procesos y les dan menos ganas de invertir. Ahora, chicos, si se dan cuenta, todas estas políticas económicas están en pro y en beneficio de los agentes privados y las empresas privadas. ¿Por qué? Porque entre más estimulábamos la inversión, más permitíamos que capital llegara a nuestra nación. Pero por supuesto que el modelo neoliberal tiene fallas. Y las fallas se encuentran en las políticas mismas que ellos imponen debido o como resultado de la corrupción. Porque la privatización y la liberalización quizás no suenan tan mal, pero las políticas monetarias y las políticas fiscales, así como la desregulación, resultaron ser
una espada de doble filo. Todas estas políticas fueron negativas a la larga para nuestro país, principalmente por la gran corrupción que existe en el país y porque los impuestos se encarecían, los productos se producían baratos y las empresas no pagaban sus impuestos. Ok, ahorita seguimos hablando de eso. Vamos a hablar de algunos de los resultados del modelo neoliberal. Algunas formas del mercado neoliberalista son estas. Son algunas caras que podemos verle al mercado neoliberal. Identificamos que estamos en un mercado neoliberal cuando vemos estas pequeñas partes. Estas formas del mercado son, por ejemplo, el trato de la nación más favorecida, el NMF o trato de nación más favorecida, que es el principio de la no discriminación económica, es decir, que cuando se hagan comercios entre otros países, pues las condiciones sean favorables en respecto al país que tiene más poder económico. Entonces, esta norma de la nación más favorecida se da cuando la nación más favorecida se da cuando se hacen tratados comerciales y sin importar cuál de las naciones que están en el tratado comercial están más golpeadas, pues se da parejo. La zona, aclaro, hay algunas excepciones y estas excepciones se dan con las otras formas del mercado, que son las zonas de libre comercio, son los países en las cuales a las exportaciones no se les impone arancel, es decir, que no se les cobra ningún tipo de impuesto por llevar sus productos a otros países. Las uniones aduaneras o custom union en inglés, que son las zonas de libre comercio en los países que no solamente dejan de imponer las aranceles, sino que adoptan aranceles comunes para importaciones entre países terceros, como la Unión Europea. En Europa, ellos no cobran aranceles, es una zona de libre comercio entre Europa, por ejemplo. No imponen aranceles, es decir, que no cobran extra por las exportaciones e importaciones que se hacen dentro de los países que pertenecen a la Unión Europea. Pero si otros países asiáticos o países americanos intentan importar y exportar productos, esos productos se ven impuestos por el mismo arancel, es decir, en toda Europa o en toda la Unión Europea te cobran lo mismo por exportar e importar y se benefician todos los países de forma equitativa. Eso es una unión aduanera y pues obviamente como es una unión aduanera no le aplica el trato a la nación más favorecida. Y por último, también se encuentran acuerdos preferenciales, que son los acuerdos que se dan entre algunos países industrializados, los cuales se dan un trato arancelario preferencial, es decir, se cobran menos de lo que se cobran a los otros. Eso es lo que hacemos nosotros los mexicanos con los Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos algunos acuerdos preferenciales con ellos. Y pues la reforma de mayor trascendencia que se dio con el modelo neoliberal puede haber sido el Telecán, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que técnicamente entró en vigor en el 94 y estuvo en vigencia o sigue en vigencia hasta nuestros días con algunas hechas por los actuales mandatarios de nuestros países de Norteamérica, pero el Tratado de Libre Comercio con América del Norte básicamente entró en vigor en 1994 con la idea principal de permitir el consumo de bienes realizados en otros países y confrontar los productos mexicanos con la competencia internacional para incentivar la calidad y eliminar la ineficiencia económica de México. Técnicamente a nosotros nos beneficia que Canadá y que los Estados Unidos decidan mover y remover productos con menos costos arancelarios, que ellos mismos sean los que muevan nuestros productos al resto de sus estados. Por supuesto, México se ve muy beneficiado porque estar a la altura de Canadá y los Estados Unidos es algo que algunos otros países no tienen la libertad de hacer y que por lo tanto en el sector privado y en el sector económico de forma general no se ven beneficiados de la misma forma.
Chicos, así de fácil. Entre 1982, el 25% del dinero que se obtenía en México provenía de las exportaciones e importaciones. Y para 1994 se transformó al 64%, o sea, aumentó un 40%, que para la economía es un montón. Se multiplicó un resto en el periodo, y para el 2010 ya nuestras exportaciones e importaciones y todo lo que realizábamos de la mano con el Tratado de Norteamérica, pues se volvió muchísimo más beneficioso. Y por supuesto, chicos, no todo fue color de rosas. También existieron algunos problemas y trabas que existieron con la aplicación del modelo neoliberal. Y pues para ello tenemos que hablar de la crisis de 1994. Pero de la crisis de 1994 no les voy a hablar yo. Igual que el día de ayer, les voy a mandar un video para que lo chequen y ustedes complementen sus conocimientos, porque la verdad, este tema ya no es obligatorio, es decir, se puede omitir, pero yo no quiero que lo omitamos. Quiero que lo chequen, aunque ya no lo tengan que ver en clase. Es opcional, pues está como marcado como opcional, pero yo quiero que ustedes lo vean para que sepan por qué México está como está. Técnicamente el modelo neoliberal continuó su vigencia durante otros 30 años, entre, digamos, 30, 20 años, sí, ¿no? Entre el 94 y el 2018. Básicamente el modelo neoliberal permaneció y se quedó aquí sin ninguna modificación. ¿Ok? Entonces, la crisis de 1994 se generó debido a las privatizaciones, disculpen. No porque las privatizaciones sean una política equivocada, no porque sea malo el neoliberalismo, sino porque las instituciones mexicanas no tenían ni la capacidad ni las ganas de supervisar la privatización. Entonces ocurrieron muchos problemas, se dio la sobrevaluación, hubieron muchos conflictos y pues estuvimos en graves problemas durante una buena década debido a la monopolítica que se dio cuando el PRI fue la encargada de liderar a México durante 70 años. Ahora, ya pasándonos a la actualidad, el mercado neoliberal no es lo mejor que le ha pasado a nuestro país. Yo no soy de la derecha, para ser sincero, pero tampoco soy de la izquierda. Me molesta que la gente sea absolutista. Aquí en México, por alguna extraña razón, o estás en todo o no estás en nada. Y al parecer eso aplica también para nuestra economía, nuestra política y nuestra sociedad. Porque aparentemente o eres un peje zombie o eres un derechairo y no hay de otra. Yo les voy a decir la verdad, chicos, y espero que nadie se moleste por ello, pero se puede ser ambas cosas y se puede ser nada y puede ser capaz de ser objetivo y tener un pensamiento crítico delante de la política mexicana. No porque voté por AMLO, porque yo lo hice, quería ver un cambio en el país, al menos nada más para que ya no estuvieran ni el PRI ni el PAN en el poder. Yo voté por AMLO, pero no porque yo lo haya hecho. Estoy a favor de todas y cada una de las políticas y cambios que ha realizado. Si bien pienso que no tiene nada de malo cobrarle impuestos a las empresas que durante un resto de años estuvieron evadiendo impuestos, chicos, es una grosería. Es una grosería que empresas como multimillonarias, como lo son las empresas privadas de los gobiernos, Amazon, Netflix, señores, ¿cuánto varo no pagaban en impuestos esas empresas? ¿Cuánto dinero le podrían haber producido a nuestro país y que por andarlo evadiendo y haciendo sus tratos cochinos, simplemente nunca pagaron impuestos? Y la gente dice, no, AMLO nos va a convertir en Venezuela, güey, porque ahora está provocando a las empresas privadas. Y cuando le pones reglas a las empresas privadas se van y no invierten en tu país. ¿Y saben qué? Ninguna empresa privada que tuviera dos dedos de frente se saldría de México.
porque México garantiza la mano de obra más barata, los recursos materiales y los recursos, la materia prima más económica en toda Norteamérica. Nadie con dos dedos de frente se va a salir de nuestro país, porque literalmente somos el país norteamericano que posee la mayor cantidad de recursos naturales y que también es capaz de competir en el mercado a mayor escala. Nadie se va a meter con México de abajo de América porque nosotros pertenecemos a Norteamérica y pues afortunadamente tenemos tratados con los gringuitos y con los canadienses. Y mientras nosotros estemos en la misma bolsa que ellos, nadie se va a deshacer de nosotros. Somos los hijos adoptivos de los Estados Unidos, chicos. El hecho de que el AMLO quiera cobrarle a las empresas privadas los impuestos no es nada más que una política grosera y obscena, horrible, chicos. Millones de pesos, millones de dólares que durante años no se le pagaron a nuestros países, ahora a nuestro país se le están exigiendo a las empresas privadas. ¿Tiene algo de malo? La verdad es que yo creo que no. No creo que tenga nada de malo porque esas empresas privadas tienen suficiente dinero para pagar sus impuestos, dejar de hacer fraude y seguir participando y beneficiando realmente al gobierno mexicano. La corrupción es algo de lo que no deberíamos de estar orgullosos nunca. Y si bien algunas empresas privadas van a decir, ¿sabes qué, güey? Si me cobras impuestos, yo no participo en tu mercado, los que perderían serían ellos, porque México es un mercado amplio, variado, rico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no creo que el peje nos convierta en Venezuela. Por el simple hecho de que en múltiples ocasiones AMLO se ha pronunciado en los diferentes gobiernos que han ocupado los otros países, AMLO se sentó con Donald Trump. ¿Cómo van a decir que nos va a convertir en Venezuela? No inventen. Eso no quiere decir que yo esté a favor de todo lo que hace también. Si bien es un presidente que apoya mucho a su país, también es un presidente rarísimo. Yo creo que AMLO ya está muy viejito y en la mayoría de las ocasiones lo que dice ya no siempre está acorde a lo que quiere pensar. Tiene algunos problemas para expresarse. El otro día andaba hablando de Benito Mussolini en un panorama internacional y yo ahí de, no manches, ¿qué estás haciendo? Ya mejor cállate, viejito, no sabes lo que estás diciendo. El hecho de que yo apoye algunas de las políticas económicas que ese señor ha propuesto no quiere decir que esté a favor de todas y cada una de las cosas que hace, porque también es el presidente que no se ha pronunciado en muchos de los eventos importantes que han sucedido en nuestro país. No se pronunció cuando hubieron las marchas feministas, ni las marchas en pro de la familia o en contra de las mismas, y no se ha pronunciado en muchos problemas sociales porque está muy centrado en mejorar el mercado y la economía mexicana. Y tampoco se vale. Tampoco es de abandonar a México para beneficiar a los mexicanos. Entonces, chicos, ni la derecha ni la izquierda, ni neoliberal ni conservador. Sean ustedes quienes sean capaces de obtener su propio criterio y política. No estén a favor de todo lo que se hace, pero tampoco estén en contra de todo lo que se hace. Miren de forma objetiva lo que es bueno y lo que no para su país. Con eso terminamos hoy. Les voy a mandar un video complementativo para que vean de la crisis del 94 y con eso, finito la clase. No les voy a dejar tarea hoy. Aprovechen su día. Mañana les marco de doble tarea, no se preocupen. Hasta pronto, chicos. Ya terminamos.